Este es el último de los tres tableros de esta institución ficticia y me atrevería a decir que es el más importante. En la replicación de lo que se usaba se terminó también replicando algo que pasaba en la realidad, que es la gran variedad de fuentes de datos. Como pueden ver, hay 24 tablas para la creación de este tablero. En el evolutivo prestacional dijimos que podríamos haber resumido todo a dos tablas. Y como bien vimos, había 9 pestañas. En este tenemos 13 pestañas y 24 tablas. En la realidad no sé si había exactamente 24 pestañas, pero sí había una cantidad enorme debido a los requerimientos de información e idiosincrasia de la empresa. Al llamarse informe financiero, ya se imaginarán que había mucho contacto con los contadores de la empresa, tanto los de tesorería como los de facturación. El informe está estructurado en tres partes: ingresos, prestaciones y pasivos. Arrancando en la primera página vemos lo que es la facturación según el libro IVA, tanto en una tabla como en un gráfico de columnas agrupadas. Las referencias nos aclaran que estamos tomando el mes calendario. El libro IVA también es la fuente de la visual de Centro Médico, como podemos ver acá. Las otras dos visuales provienen de otra fuente que era un Excel prestado por el sector de facturación del Departamento de Contabilidad. La siguiente pestaña corresponde al ingreso de lo que representa la parte de socios. Recordemos el carácter didáctico de este ejemplo. Tenemos números completamente diferentes a los que veíamos hace un rato en la facturación según el libro IVA, cuando los mismos deberían coincidir. Más allá de eso, la pestaña es clara. No hay nada que aclarar más allá de que la información utilizada de las tres tablas de todo el tablero está provista por el departamento de socios del hospital. Utilizamos la tabla de cobro de socios para ver el porcentaje que representa cada medio de cobro, la tabla que representa el total de cobranza de todos los asociados directos y la comisión por cobranza que se lleva a cada uno de los medios de cobros, si es que se lleva. En la siguiente pestaña tenemos tres fuentes principales de ingresos, todas provistas por contabilidad. Primero tenemos ingresos por alquileres, acá en chiquito. También tenemos la facturación a ART, tanto en su total como en su detalle. Y también tenemos los llamados recursos por servicios, que es donde vemos cuáles servicios son los que más ingresos le generan al hospital. Recordemos el código de colores que habíamos establecido anteriormente. En este caso, al tener la visual recursos por servicios en dos tonalidades de azul, ya sabemos que se trata del mes actual. En la pestaña de ingresos 3 vemos más info de los ingresos. Particularmente, estos datos son muy aleatorios, pero en realidad lo que interesa saber de todo es la fila del total, la que vemos acá al final, la cual idealmente debería ser cero. El total es una suma aritmética de todo lo anterior que hay en la columna y representa cuánto es lo que le queda cobrar al hospital respecto al total para ese mes en particular. En instituciones de salud suele ocurrir que hay mucha burocracia, muchas obras sociales tienen gente abocada a revisar el detalle de lo que le mandan las instituciones, por lo que en ese caso si falta un papelito o un sellito, se salvan de pagar lo que tienen que pagar. Por suerte, para este caso no se necesitaba recurrir a los contadores. Había independencia de este informe y se sacaba exclusivamente con los datos que hay en el sistema. Pasando a esta pestaña es donde entramos a la parte prestacional del informe. No vamos a entrar en detalle, ya se imaginarán por lo que vimos en los otros dos tableros, los egresos críticos y no críticos se basan en si los pabellones son críticos o no críticos. La otra pestaña un poco nos amplía lo que es el evolutivo prestacional en el detalle de las prestaciones del diagnóstico por imagen. Así también como tenemos un detalle de los servicios que más consultas ambulatorias hacen. Notemos el detalle de las etiquetas de datos, que están solamente para el mes actual para no sobrecargar de info todo el gráfico. La próxima pestaña es un detalle de lo anterior, pero para los internados. Obviamente no hay consultas ambulatorias porque estamos en la parte de internados. La próxima pestaña hace un zoom out y nos muestra lo que es la evolución de los últimos tres periodos de las imágenes, los análisis clínicos, las guardias y las consultas ambulatorias. Las siguientes dos pestañas es donde vemos un versus del mes actual versus el mismo mes del año anterior. Acá se nota lo random de los datos en dos cosas. Primero, lo de incluir farmacia y segundo, la simetría en la distribución de lo que es la cantidad de pacientes por especialidad. Esta otra pestaña es prácticamente lo mismo, pero considerando las prácticas quirúrgicas. Y pasamos a las últimas tres pestañas: remuneraciones, deudas y egresos y bancarios. Si prestaban atención los epígrafes de las otras pestañas anteriores, podemos ver que todos los datos de la parte prestacional dependían del departamento de gestión de datos, que sacaba los datos directamente de lo que había en sistemas.
Ahora, estas últimas 3 páginas dependen de personal y de tesorería. Como en varios rubros, en salud la mayoría de los egresos son debido al pago de salarios. Esta pestaña estaba calculada con los datos que nos proveía personal y obviamente son ficticios. Ahí vemos como dice claramente 2026. La parte de deudas y egresos corresponde a los reintegros a socios. Algo particular que le ocurre a las instituciones de salud que tienen socios es que a veces no pueden atender a los mismos y van a atenderse a otras instituciones y se les da un reintegro. Tenemos una evolución de lo que son los últimos 3 meses y el detalle de esos reintegros. Las otras 2 visuales corresponden a los saldos adeudados a proveedores y a cheques diferidos. La última pestaña corresponde a datos bancarios, como es el saldo que hay en las distintas cuentas de bancos y también a los préstamos que se han pedido y las cuotas que se han pagado y que se restan por pagar. Con esto finalizamos el repaso de estos 3 tableros. Cada uno es distinto con sus propias dificultades, desde la obtención de la información, ya sea conectándose a servidores que requieren una optimización de las consultas en SQL o coordinando con los mismos actores de la institución, hasta el análisis de los mismos, que siempre exige tener en cuenta el contexto y las particularidades de cada momento. En definitiva, el objetivo de todo esto es mostrar el poder de los datos, el potencial que tienen para transformar la información dispersa en herramientas reales, útiles y adaptables a cada necesidad, porque los datos no solo muestran de dónde venimos, sino también pueden guiarnos hacia dónde queremos ir.